El pasado día del Señor empezamos con el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Vimos la primera parte entre los versículos 1 y 11. Y bueno, nosotros estuvimos hablando cómo el Espíritu Santo era la promesa que Jesús hacía a sus discípulos para guardarlos, para guiarlos y consolarlos cuando Él ya no estuviera entre ellos. También vimos la actitud de sorpresa de los discípulos ante el anuncio que Jesús mismo les hacía de que Él ya no estaría con ellos. Y aunque ya Jesús mismo les venía anunciando a lo largo de su ministerio que era necesario que Él se fuera al Padre, hoy con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, veremos la segunda parte de este sermón que titulamos El Espíritu de verdad y la gloria de Cristo. Hoy es la parte 2. Así que, mis amados hermanos, les ruego se coloquen en pie para la lectura de la palabra. Dice la bendita palabra del Señor: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, porque no hablará por su propia cuenta. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendita sea la palabra del Señor, amada iglesia. Que Dios nos ayude hoy con su palabra, que nos guíe a toda verdad, y que Él sea bendecido en todo esto, porque Cristo es el único motivo de nuestra existencia. Cristo es el único motivo de nuestro estar aquí hoy, para glorificarla a Él y a su santo nombre. Que Dios nos ayude, amada iglesia. Pueden sentarse. En el sermón pasado tuvimos dos consideraciones de las tres que se habían planteado. La tercera consideración es: el Espíritu guía a los discípulos a la verdad y glorifica a Cristo. El Espíritu guía a los discípulos a la verdad y glorifica a Cristo. Y este subtítulo del sermón ya es muy diciente, y también a nosotros debería guiarnos el Espíritu de Dios con el único objeto de glorificar a Cristo. Cuando el versículo 12 nos dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Habiendo hablado acerca de la obra del Espíritu en medio del mundo, ahora Jesús pasa a iluminar un poco más la mente de sus discípulos con respecto a la influencia del Espíritu en el seno de la iglesia. Durante esta misma noche vemos que los discípulos, y según nos muestra el texto en otros pasajes como el de Lucas 22-24, ya ellos habían revelado un pecado, un orgullo pecaminoso. Lucas 22-24 dice, vemos cómo ya en este texto de Lucas, ellos empiezan a disputarse cuál sería su posición en el reino de Cristo. Y Cristo aún estaba con ellos. Y ellos estaban disputando cuál sería el lugar al lado de Cristo en los cielos. Dice Lucas 22-24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas,
y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino, miren lo que dice el texto, sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El mismo Cristo, el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, se estaba mostrando ante sus discípulos como el que servía, siendo él el dueño de todo. Y ya estos discípulos, a los quienes le apodaban los hijos del trueno, ya estaban disputándose quién sería de ellos, quién estaría a la derecha de Jesús y quién no. Estos hechos ocurren en un momento muy solemne, iglesia. ¿Y por qué se los digo? Porque ellos empiezan a hacer esto la noche en donde se da la institución de la cena del Señor y pocas horas antes de la crucifixión de Cristo. Y precisamente en ese contexto empiezan los discípulos a discutir acerca de quién sería el mayor. O sea, ¿qué nos muestra este texto? Nos está mostrando que ellos no entendían la magnitud de la obra que estaba por suceder. Estaban mirando el cielo como miraban la tierra. Estaban ya disputándose una posición en el reino de los cielos. Y ellos ni siquiera sabían, porque el texto no los muestra, ni siquiera sabían gobernar sus propias emociones y sus lenguas. Todas estas cosas soportó nuestro amado Salvador por amor al Padre. Entonces, ¿qué nos muestra este texto? Que estos discípulos aún eran inmaduros. Por eso Cristo les dice que ahora no las podéis soportar, que Él tenía muchas cosas que decir, pero en este momento ellos no las podéis soportar. Pero Jesús va más allá y también les dice que en unas pocas horas iban a escandalizarse. Y lo vemos y lo profundizaremos más adelante en Juan 16:32, cuando Él dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces podemos decir que Jesús, cuando les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, Jesús no está diciendo, y como muchos la malinterpretan hoy día con mucha tristeza, Jesucristo no estaba diciendo que más adelante Él les iba a revelar unas doctrinas que en estos momentos ellos no iban a entender. No, el texto no está diciendo eso de ninguna manera. No. Tampoco significa que los apóstoles recibirían una revelación independiente que la que Cristo les dio. No significa esas dos. Aquí el problema era la capacidad de los discípulos para comprender y asimilar plenamente todo lo relacionado ¿con qué? Con la muerte, con la resurrección, con la ascensión, con la exaltación de Cristo y con la expansión del Evangelio. Eso era lo que ellos no entendían. Eso se ve claramente después de la resurrección de Cristo, amada iglesia. Por ejemplo, vemos lo siguiente en Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces podríamos nosotros pensar, o sea, que ellos no tenían abierto el entendimiento. La luz que se les dio a los discípulos era progresiva, fue progresiva, como es con cada uno de nosotros. Entonces, hay por tanto progresión en la revelación de la palabra del Señor. Cristo enseña, el Espíritu ilumina y los apóstoles proclamaban. Esa es la regla. En realidad, el gran médico de almas
nuestro amado Señor Jesucristo, Él sabía cuán frágiles y carnales eran sus discípulos. Lo sabía, Él entendía todo. Sin embargo, en este momento Él no los reprende, sino que con amor tierno les dice: aún tengo cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y continúa diciéndoles en el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Miren, Jesús no está indicando el tiempo exacto en el que el Espíritu va a venir. Él dice cuándo, o sea, cuando venga el Espíritu de verdad. La función del Espíritu Santo en la iglesia es descrita como guiar literalmente, que significa ir adelante. El Espíritu no usa armas externas. El Espíritu Santo no manipula. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo ejerce una influencia santa en la conciencia que ha sido regenerada. Eso es lo que hace el Santo Espíritu. Y eso sería lo que vendría a terminar y a seguir haciendo, y que todavía hace hoy durante su permanencia en esta tierra, amados hermanos. Así pues, guía hacia toda verdad, es decir, hacia el cuerpo entero de la revelación redentora. Allá es que nos está guiando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca pasa por encima de un tema. Nunca insiste en un punto de doctrina a costa de otros puntos de doctrina. Él guía hacia toda la verdad. Además, en el desempeño de esta tarea, el Espíritu Santo está en una relación íntima con las demás personas de la Trinidad. El Espíritu Santo nunca va a contradecir al Padre ni al Hijo, ni mucho menos las Escrituras, que son la voluntad revelada de Dios. Entonces entendemos las líneas de Jesús que fueron escritas por el apóstol Juan cuando Cristo dijo, porque no hablará, Juan dijo de Cristo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo durante su ministerio era lo que el Padre le decía que dijera. Porque recuerden, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. El Padre y el Espíritu son uno en esencia. Lo que el Espíritu oye del Padre lo murmura en el corazón de los creyentes, en y por medio de la palabra. No hay otra manera. Es a través de la palabra, de esta palabra revelada que hoy tú y yo tenemos, que se llama la Biblia. Es a través de ella que el Espíritu Santo nos revela la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo quieres tú que se te revele la voluntad de Dios en tu vida si no abres la Biblia? ¿Cómo pretendes que el Espíritu Santo te guíe si no estudias las Escrituras? Es a través de ella. No es a través de sensaciones, ni de misticismo, ni de engaños. Primera de Corintios 2, del 10 al 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, miren, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Al decir lo que oye, el Espíritu es como el Hijo, porque éste también habla de lo que ha oído del Padre. Y recuerden que el Hijo hablaba de lo que escuchaba del Padre, el Espíritu también. Juan 3:11, y eso ya nosotros lo vimos. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos
y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahí Cristo está hablando por él y por el Santo Espíritu. Y os dará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu vendrá, guiará toda la verdad y revelará las cosas que habrán de venir. Y todo esto ya fue revelado, iglesia. Todo esto ya fue revelado. ¿En dónde? Pues en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, sobre todo el capítulo 2, cuando se explica el derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento público de la iglesia, ahí está revelado todo. En las epístolas en general y finalmente en el libro de Apocalipsis, que va dirigido a las iglesias implantadas en el mundo, todo está revelado en las Escrituras. Es más, las mismas Escrituras dicen: maldito el que añada o quite una coma o una tilde de este libro sagrado, anatema sea. Todo está revelado. Luego podemos aseverar por las Escrituras que este versículo que nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí encontramos una declaración fundamental acerca de la obra del Espíritu Santo, ya que el Espíritu es llamado en el texto el Espíritu de verdad. Si lo han notado, dice el Espíritu de verdad. Y no viene para producir una verdad diferente a la que ya ha sido revelada por Cristo. Como les dije, no va a haber contradicción entre las personas de la Trinidad, sino viene para guiar en el contexto del sermón de hoy a los apóstoles, a que comprendieran y comunicaran la verdad de Cristo. Ahora, entramos en los dos últimos versículos de nuestro texto de hoy. Y es maravilloso, y es el eje central de nuestro mensaje. Dice Jesús: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo revelará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo revelará. Amados hermanos, en tanto que el mundo estaba y aún está muy ocupado en rechazar a Cristo y en perseguir a la iglesia y en el ver a aquellos todos falsos maestros que se suben a un púlpito a mentir y a engañar, el Espíritu Santo, por medio de la predicación de los apóstoles, glorificó a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros hoy día también: glorificar a Cristo a través de la predicación de su palabra, con nuestra vida también, con nuestros actos también, con todo lo que hagamos debemos glorificar a Cristo. Examinemos entonces ahora el texto un poco más detalladamente. Cuando Cristo dice: Él me glorificará, tenemos que el verbo glorificar significa aquí manifestar, declarar o hacer evidente la gloria de alguien. Cuando Él dice me glorificará, no significa que Cristo carezca de gloria. Ya Cristo es todo lo glorioso que podría ser. Él es todo lo santo que puede ser. A Él no hay nada que agregarle, porque Él es Dios también. Entonces, cuando dice me glorificará, es para hacer evidente la gloria que Él tiene. Juan 17:5 dice: ahora, pues Padre, mira lo que dice, glorifícame tú al lado tuyo. Y miren lo que dice Cristo, y esta es una muestra de su deidad: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí ven? El Espíritu
no hace glorioso a Cristo, sino que revela y manifiesta quién es Cristo plenamente. Esto nos da un principio importantísimo a nosotros, amada iglesia, y es que el verdadero ministerio del Espíritu Santo, miren, el verdadero ministerio del Espíritu Santo es siempre conducirnos a Cristo. Siempre nos debe conducir a Cristo. Si no nos conduce a Cristo, no es un verdadero evangelio el que te están predicando. Cuando el Espíritu ilumina las Escrituras, nos lleva a Cristo. Cuando el Espíritu convence de pecado, nos lleva a Cristo. Cuando el Espíritu produce fe, nos lleva a Cristo. Cuando el Espíritu nos guía en nuestra santificación progresiva, nos está conformando y llevando a Cristo. Cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, nos hace comprender mejor a Cristo. Si ven que se trata de Cristo, no se trata de más nada. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de ningún pastor en este mundo. Se trata de Cristo, solo de Cristo. Por eso debemos tener cuidado con aquella espiritualidad que habla mucho del Espíritu, pero poco de Cristo. Como la secta esta denominada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no busca ocupar el lugar de Cristo. Tengamos eso claro. No busca ocupar el lugar de Cristo. ¿Por qué? Porque su ministerio es glorificar a Cristo, como ya se los dije. Bueno, ahora Jesús continúa y expresa. Después que dice que lo glorificarás, dice, porque tomarás de lo mío. Aquí encontramos una profunda enseñanza, amados hermanos, acerca de la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí vemos claramente esa relación intertrinitaria. Miren, el Espíritu no trae una revelación independiente de Cristo. No lo va a hacer. Pues no viene a decir, Cristo les enseñó esto, pero ahora yo les enseñaré algo completamente diferente. Eso nunca hará el Espíritu Santo. Nunca lo hará. Todo lo contrario, dice el texto. Miren cómo dice el texto. Toma de lo mío. Toma de lo mío. Es decir, el ministerio, vuelvo y lo recalco, del Espíritu Santo está inseparablemente relacionado con la persona, obra, enseñanza y gloria de Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Esto explica, amada iglesia, por qué debemos interpretar toda verdadera obra del Espíritu a la luz de la palabra de Cristo. Porque no podemos dejar estar exponiendo nuestros oídos a espíritus engañadores. El Espíritu Santo jamás contradice al Hijo que inspiró las Escrituras. Jamás. Seguidamente nos dice el texto, después de que dice, y tomará de lo mío, y después dice, y os lo hará saber. Esta expresión explica cómo el Espíritu glorifica a Cristo. El Espíritu comunica, ilumina y hace comprender las cosas de Cristo. Y vemos entonces una distinción importante. ¿Cuál? Bueno, primero, vemos una revelación. El Espíritu Santo dio a los apóstoles la revelación necesaria para establecer el fundamento apostólico de la iglesia en la que estamos hoy tú y yo.
Eso hizo el Espíritu Santo con los apóstoles. Los iluminó y guió de tal manera que la iglesia nació como institución y ha seguido después de 2000 años y prevalecerá, como dice la Escritura, hasta la eternidad. Imagínense lo que ha hecho el Espíritu Santo con esa revelación. Pero primero hay una revelación y segundo, hay una iluminación. El Espíritu mismo obra en cada uno de los creyentes. Él obra en cada uno de ustedes, mis hermanos. ¿Para qué? Para que comprendamos correctamente la verdad ya revelada en las Escrituras. Eso hace el Espíritu Santo, si es que el Espíritu mora en ti. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido, miren lo que dice el texto, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Dice el texto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Miren, el espíritu no solamente hace que tengamos la Biblia, porque Él la reveló a los apóstoles, no. El Espíritu abre nuestros ojos para comprender la verdad que Dios ha revelado. Por eso es que todo aquel que toma a la Biblia como un libro para ilustrarse de manera intelectual, sigue siendo un ciego si no está iluminado por el Espíritu Santo. Porque esa únicamente lo revelará el Espíritu Santo. Ahora miremos esta gloriosa declaración que hace Cristo nuevamente y dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Y aquí llegamos a una afirmación extraordinariamente elevada acerca de Cristo. Miren, Jesús no está hablando simplemente de algunas cosas que el Padre posee. Jesús está diciendo que todo lo que tiene el Padre es mío. Todo. Y todo es todo. Esto revela, mis hermanos, ¿qué revela esta expresión maravillosa de Cristo? Pues la profunda unidad que hay entre el Padre y el Hijo. No significa que el Padre y el Hijo sean la misma persona. Ya nosotros sabemos eso. El contexto de Juan demuestra claramente que hay una distinción personal entre ellos. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu es el Espíritu. Pero existe una perfecta unidad de naturaleza, de gloria y posesión divina. Es decir, una misma esencia. Esto concuerda con Juan 10:30, que también ya lo vimos. Yo y el Padre uno somos, digo en aquella ocasión. Juan 1:1, y el verbo era Dios, Cristo es el verbo. Entonces, amados hermanos, y Juan 16:15, este texto que hoy estamos viendo, constituye definitivamente una afirmación de la deidad de Cristo, como se ha venido explicando en todo el Evangelio de Juan. Miren, a la luz de lo visto, podemos expresar con total coherencia bíblica que la Trinidad aparece claramente en este pasaje que hoy Dios nos ha permitido ver. Observemos el movimiento del texto. Miren, el Padre tiene todas las cosas, primero. El Hijo posee todo lo que tiene el Padre. Y el Espíritu Santo toma lo que le pertenece al Hijo y lo comunica ¿a quién? A sus discípulos. Y también debe comunicárnoslo a nosotros que también somos sus discípulos. No tenemos aquí tres dioses con de pequeña. Tenemos un solo Dios en tres personas, como ya lo hemos explicado. Porque el Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. Pero los tres son plenamente Dios. Ahora, ¿pero qué significa esta frase que nos dice Juan de Cristo cuando dice el Espíritu toma de Cristo? No debemos imaginar
al Espíritu como si Cristo tuviera algo que le faltara y el Espíritu tuviera que recibirlo. Tampoco podemos mirarlo así. El lenguaje describe nuevamente comunión y comunicación divina entre las tres personas de la Trinidad. El Espíritu toma lo que pertenece al Hijo y lo comunica a los discípulos. Pero, ¿y qué es lo que pertenece al Hijo? Es una pregunta válida para nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que pertenece al Hijo? Pues miren, su verdad, su enseñanza, su gloria, su obra redentora, su identidad mesiánica cuando nació entre judíos y su relación con el Padre. Todo aquello que los discípulos necesitaban comprender acerca de Cristo sería evidente por el Espíritu Santo. Por eso después de Pentecostés encontramos a los apóstoles predicando fundamentalmente ¿a quién? A Cristo crucificado. Eso era lo que predicaban los apóstoles. Después del día de Pentecostés, después de ese día en que fueron llenos del Santo Espíritu de Dios. Miren, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu, predica a Cristo. Esteban, lleno del Espíritu, se hace martirizar porque no negó a Cristo, lo proclamó. Y Pablo, guiado por el Espíritu, fue quien más iglesia fundó. Y esto que hemos visto nos llevará a todos nosotros a tener nuestros sentidos agudizados para que no seamos engañados por los falsos maestros. Y podemos preguntar, cuando estemos expuestos, podríamos preguntar, ¿esa enseñanza que dio ese hombre realmente glorifica a Cristo? Esa pregunta debemos hacérnosla nosotros, hermanos. Cada vez que estamos expuestos a la palabra del Señor, ¿esta palabra de hoy glorifica a Cristo? Pregúntate, hermano mío, si alguien afirma tener una experiencia del Espíritu, pero esa experiencia que él tiene lo que hace es disminuir la autoridad de Cristo. Si esto pasa, está contradiciendo las Escrituras, está desplazando el Evangelio y está centrando la atención en un hombre. ¿Por qué? Porque está exaltando sus experiencias personales. ¿Qué tiene que hacer alguien que se denomine pastor? Estar contando su vida y anécdotas personales en el púlpito. O estar echando cuentos en el púlpito. Eso es un atrevimiento, mis hermanos. El púlpito es para exaltar a Cristo. Mis experiencias personales no son nada. Mi testimonio personal no convierte a nadie. Lo que convierte a las almas perdidas es la predicación fiel de la palabra de Cristo. Es la predicación del Evangelio cuando el Santo Espíritu de Dios la aplica en quien Él quiere aplicarla. Eso es lo que convierte a la gente. Eso es lo que lleva a la gente de muerte eterna a vida eterna. Jesús dijo, Él me glorificará. Y la obra del Espíritu nunca compite con Cristo. Pues el Espíritu Santo hace que Cristo sea conocido. El Espíritu Santo hace que Cristo sea amado. El Espíritu Santo hace que Cristo sea creído. El Espíritu Santo hace que Cristo sea obedecido. Y el Espíritu Santo hace que Cristo sea glorificado, iglesia. Y toda esta obra sobrenatural que nosotros vemos bien relatada en las Escrituras en estos tiempos apostólicos, preparó a los discípulos de Cristo y los llenó del Santo Espíritu, incluso hasta para que entregaran sus vidas. No les tembló la boca de miedo. Fueron unos valientes capacitados por el Espíritu Santo.
Oh iglesia, ¿cuánto necesitamos hoy ser llenos de ese mismo espíritu que llenó a los apóstoles? ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Para qué? Para que no pequemos. ¿Cuánto necesitamos hoy que nuestras conciencias y ser entero entiendan que Dios es santo, santo, santo y que no dará por inocente al pecador? No podemos alivianar el Evangelio. El Espíritu Santo que mora en ti y en mí, amada iglesia, ese Espíritu Santo que mora en ti y en mí es el testigo fiel de Dios que testificará de nuestras obras cuando estemos en su presencia. Sépanlo. Ese Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí es el testigo fiel que va a testificar cuando estemos en la presencia de Cristo. Y no lo podemos engañar. Si Él está implantado en tu ser, si eres un escogido de Dios, ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ocultarnos que no nos vea el Espíritu Santo de Dios? Y amados, ¿saben una cosa? Que estar llenos del Espíritu Santo no significa que hablemos en lenguas inentendibles. No significa que nos parezcamos a alguien que está poseído o que tiene un ataque de epilepsia. No, eso no es estar lleno del Espíritu Santo. No lo es. ¿Por qué? Porque eso no edifica a nadie. Ni el que está hablando en lengua se entiende el mismo, ni los que están con él lo entienden. Esto de hablar en lenguas, ya eso ocurrió. Cuando específicamente ocurrió por una necesidad histórica de entender el lenguaje de muchos extranjeros que ese día estaban reunidos. Ese fue el día de Pentecostés. Entonces todos aquellos, los apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo, siendo personas iletradas, fueron capacitadas por el Espíritu Santo y hablaron en idiomas que los otros entendieron. Las lenguas eran idiomas, iglesia. Estar lleno del Espíritu Santo significa que ahora tú puedes y que ahora tú debes refrenar la maldad que brosa de tu remanente pecaminoso. El estar lleno del Espíritu Santo significa que ahora puedes ejercitarte en la piedad y hacer uso de las herramientas espirituales para decirle no al pecado. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Decirle no al pecado, sí a Cristo. Estar llenos del Espíritu Santo es anhelar cada día del Señor para estar reunidos así como estamos, para glorificar a Cristo. Estar llenos del Espíritu Santo no es coger el domingo única y exclusivamente para hacer las cosas que no alcancé a hacer en la semana. El estar lleno del Espíritu Santo es anhelar estar reunidos con gozo en este día, queriendo que Cristo venga y nos lleve con Él. Amada iglesia, la muestra fehaciente de que eres lleno del Espíritu Santo, ¿saben cuál es? La obediencia. La persona que está llena del Espíritu Santo es obediente a la palabra del Señor. Esa es la mayor muestra de obediencia. Así que me temo que muchos no están gobernados por la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque con sus actos se resisten a la voluntad de Dios. Pero recuerden, ninguno que no esté convidado entrará a las bodas del Cordero colado. Será sacado de esas bodas. Será echado de esas bodas a las que únicamente van los convidados, los que aman a Cristo, los que están llenos de su Santo Espíritu y lo obedecen. Los engañadores no entrarán a esas bodas.
Así que hoy nosotros también, hoy nosotros, hoy 23 de agosto, también tenemos ese imperioso mandato que tuvieron los discípulos de Cristo hace más de 2000 años. Y nosotros debemos proclamar las virtudes de Cristo, mostrando su poder, su santidad, su amor, y haciendo que todas ellas resplandezcan y se manifiesten en las naciones. Debemos predicar su evangelio en tiempo y fuera de tiempo, iglesia. De esta manera el Espíritu glorificará al Hijo a través de nosotros y tomará lo que es de Cristo. Jesús tiene derecho, todo el derecho de llamar suya esta enseñanza que hoy que estamos recibiendo. Todo lo que edifica nuestras almas es de Cristo, porque esta es enseñada, es basada en los hechos de la redención de Cristo, porque como afirmó una y otra vez, Él ha recibido del Padre, de modo que puede decir que todo lo que tiene el Padre es mío. Pasaje que recibe un comentario y sorprendentemente hermoso en las palabras de Mateo, en el capítulo 11, versículo 17, cuando dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo es quien nos revela al Padre. Existe entre las personas entonces de la Trinidad una relación eterna, una relación voluntariamente asumida de amor, de amistad, en la que cada una de las personas de la Trinidad trabaja por la gloria y el honor de las otras. Amada Iglesia, la maravillosa obra de redención ejecutada por Cristo está plena y eternamente avalada por el Padre y el Santo Espíritu. Toda la gloria es para Él, para el Padre y para el Espíritu Santo. Vayamos a nuestras aplicaciones. Juan 16, del 12 al 15, lo que hemos visto hoy, nos enseña, iglesia, que la vida cristiana no consiste simplemente en tener una información acerca de Dios. Eso no es ser cristiano. Sino que vivamos bajo la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos conduce a la verdad. Y no solamente eso, es el Espíritu Santo quien nos lleva a glorificar a Cristo. Primero, debemos reconocer nuestra necesidad de ser enseñados por el Espíritu. Miren, los discípulos habían estado 3 años con Jesús y todavía no comprendían plenamente todo lo que estaba por suceder. Y esto debe producir en nosotros humildad, porque nosotros no caminamos con Cristo como ellos lo hicieron. Nosotros no debemos acercarnos a la palabra de Dios pensando que ya lo sabemos todo. Mis hermanos, no sabemos nada. Cada vez que tú abres este precioso libro, y si al Espíritu Santo así bien le parece, Él te revelará cosas que no te habían revelado aún, de un texto que has leído 100 veces. No debemos entonces acercarnos a la palabra pensando que lo sabemos todo. Más bien acerquémonos reconociendo la necesidad de que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. O sea, debemos acercarnos a la palabra ¿cómo? Con humildad, con sencillez. Esto no significa que vamos a esperar nuevas revelaciones fuera de la Escritura. No les estoy diciendo eso. El Espíritu nos guía a la verdad que Cristo entregó y que quedó consignada en la enseñanza apostólica.
Antes de estudiar la Biblia, debemos acercarnos entonces con un corazón humilde, diciendo: Señor, enséñame tu verdad y corrige aquello que estoy entendiendo mal. Así debemos acercarnos. Señor, enséñame tu verdad y corrige aquello que estoy entendiendo mal. Segundo, aparte de reconocer esta necesidad de acercarnos humildemente, debemos someternos a toda la verdad. Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Para nosotros hay una aplicación muy importante. ¿Cuál es? Miren, no podemos escoger simplemente partes de la Biblia que a nosotros nos agradan. No, que yo leo nomás Mateo porque ese es el libro que más se acomoda a mí. No, el Espíritu de verdad nos conduce a toda la palabra revelada de Dios, a toda la verdad que tenemos en este precioso libro. Incluso aquella y más todavía, el Espíritu Santo nos conduce más a toda aquella palabra que nos confronta con nuestro pecado. Aquella palabra que nos dice: eres un pecador, necesitas de Cristo. Esa es la palabra que más debe gustarte. Nuestras preferencias y nuestras ideas preconcebidas, no. Por eso el creyente debe decir: no quiero que la Biblia se adapte a mí o a mi pensamiento. Yo quiero que mi pensamiento se someta a la Biblia. Eso es lo que un verdadero creyente anhela. Debemos discernir, tercero, toda enseñanza por la palabra de Cristo. El Espíritu Santo no contradice al Hijo, como ya lo dijimos. Esto tiene una aplicación fundamental para la iglesia. ¿Cuál es? Que nosotros no debemos aceptar una enseñanza simplemente porque alguien la diga. ¿Cómo así? En estos sitios que abundan, cuando dice: el Espíritu me reveló esto anoche. La pregunta bíblica es: ¿esto concuerda con la palabra de Cristo? Ahora, si acaso llegara a concordar, entonces no había necesidad de que te revelaran nada anoche, porque ya estaba consignado en las Escrituras. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, como lo dijo el texto hoy. Por tanto, jamás va a conducir a alguien a una doctrina que sea contraria a las Escrituras. ¿Por qué? Porque Él mismo fue quien las inspiró. Y cuarta aplicación: debemos entender que el Espíritu siempre glorifica a Cristo. Siempre glorifica a Cristo. El verso 14 de nuestro texto hoy lo dijo: Él me glorificará. Esta debe ser también nuestra orientación espiritual, iglesia. Si el Espíritu Santo está obrando en ti, en cada uno de nosotros, miren, Cristo debe ser cada día de tu existencia más y más precioso a tus ojos. Te pregunto: ¿es Cristo anhelado por ti cada día de tu existencia? ¿Anhelas a Cristo? ¿Amas a Cristo? ¿Te imaginas esa obra tan portentosa que Cristo hizo por pecadores como nosotros que no la merecíamos? ¿Amas a Cristo? ¿Lo anhelas cada día más? ¿Anhelas un abrazo de Cristo? Piensa eso, mi hermano. La verdadera espiritualidad no produce una obsesión con las experiencias espirituales. La verdadera espiritualidad produce amor por Cristo, obediencia a Cristo y confianza en Cristo. Eso es lo que produce. Entonces podemos hacernos una pregunta sencilla. Mi crecimiento espiritual, preguntémonos esto: ¿mi crecimiento espiritual está haciendo que Cristo sea más grande ante mis ojos?
Si estamos estudiando más la Biblia, pero amamos menos a Cristo, ¿cómo es eso? No lo entiendo. Entre más estudio las Escrituras, yo más debo amar a Cristo. Sabemos más doctrina, pero somos menos humildes. ¡Qué incoherencia! Entre más doctrina sepas, más humilde debe ser. Algo está mal. Hablamos mucho del Espíritu, pero Cristo no ocupa el centro. Recuerden, eso está mal, porque el Espíritu mismo, su ministerio ¿cuál es? Glorificar a Cristo. Entonces debemos confiar en que todo lo que necesitamos para nuestra fe está en Cristo. Solo en Cristo. Porque Él declara todo lo que el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Aquí encontramos nuevamente la grandeza de Cristo. Nosotros los creyentes no necesitamos buscar nada fuera de Cristo. El creyente no necesita buscar nada fuera de Cristo para su salvación, para su comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en Cristo, tú y yo, ¿saben qué tenemos en Cristo nosotros? Miren, tenemos perdón de nuestros pecados. En Cristo tenemos justificación, porque Él es nuestra justicia. Tenemos reconciliación con Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y había sobre nosotros una sentencia de muerte eterna. Tenemos adopción, porque ahora somos hijos adoptados a través de Cristo y por los méritos de Cristo. Tenemos santificación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía cada día de nuestra existencia a que nuestra santificación progresiva nos vaya llevando a parecernos más a Cristo. Tenemos esperanza, porque Cristo reina con poder y autoridad a la diestra del Padre. Y Él dijo que su iglesia prevalecería y que fue a hacer moradas para cuando venga por segunda vez por sus redimidos, por su iglesia. Y ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia, al Padre, a través de Cristo. Porque somos sacerdocio, sacerdotes. Por eso el apóstol Pablo puede decir, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Colosenses 2:9 añade, y vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2:10, el creyente no necesita una nueva revelación para completar a Cristo. El creyente necesita conocer cada vez más profundamente a Cristo, ese Cristo que ya ha sido revelado. Algo importante también que debemos discernir del mensaje de hoy es que nosotros debemos permitir que la verdad revelada en las Escrituras transforme nuestras vidas, que no seamos los mismos, que abandonemos los pecados. Y cuando digo pecados son todos, porque no hay pecadito, ni pecadillo, ni pecados buenos, todos los pecados son malos. El Espíritu no solamente informa a la mente, también conduce al creyente para que viva conforme a la verdad revelada. Por eso, no debemos estudiar Juan 16, 12, 15 hoy únicamente para aprender doctrina del Espíritu Santo. No. Más bien deberíamos preguntarnos a la luz del sermón de hoy, ¿estoy dispuesto a ser corregido por la verdad? Pregúntatelo tú mismo. Porque podemos conocer doctrinas verdaderas, incluso conocer doctrinas verdaderas, y sin embargo, resistirlas en nuestra vida, no aplicarlas en nuestra vida. ¿Y saben qué? El Espíritu de verdad nos conduce a una vida de ¿qué? A una vida de humildad, a una vida de arrepentimiento constante, a una vida de obediencia, de santidad y de dependencia absoluta a Cristo.
A eso es lo que nos conduce, el estar expuesto a esta verdad bendita. Y finalmente podemos decir que Juan 16, del 12 al 15, nos llama a abandonar 3 peligros. ¿Cuáles son? Ya lo hemos dicho intrínsecamente. Primer peligro que debemos abandonar, el orgullo. ¿Cuál? Yo lo sé todo. Segundo, el subjetivismo. Lo que siento o experimento determina la verdad. Abandona eso. Tercero, el cristianismo centrado en el hombre. La fe consiste principalmente en lo que Dios puede hacer por mí, no en lo que yo haga por Dios. Yo no puedo hacer nada por Dios. En contraste, Jesús nos muestra el camino. El Espíritu nos conduce a la verdad y la verdad nos conduce a Cristo. Cristo es glorificado en nuestra vida en una frase. El creyente lleno del Espíritu Santo no busca ser el centro de la obra de Dios. El creyente lleno del Espíritu Santo busca conocer la verdad de Dios, someterse a ella y, lo más importante, hacer que Cristo sea glorificado. Por eso, cuando estudiemos la Escritura, oremos, escuchemos una predicación o evaluemos una enseñanza, podemos llevar Juan 16 como principio y preguntarnos, ¿esto me conduce a la verdad de Cristo? ¿Lo que hoy me enseñaron o a lo que hoy fui expuesto me conduce a la verdad de Cristo? ¿Esto hace que Cristo sea más glorioso para mí? Iglesia de Pueblo Nuevo, sea Cristo glorificado con nuestra obediencia. A Él todo honor, loor, adoración. Solo Él se la merece eternamente y para siempre. Oremos, amada iglesia. Amado Señor, te damos gracias